Los invito de inmediato, hermanos, a que podamos dirigirnos en oración a nuestro Señor. Oremos, ¿ya? Señor, en esta hora nosotros queremos también tener nuestro tiempo en el que nos concentramos en tu palabra y clamamos por tu bendición, clamamos por alimento para nuestra alma, clamamos para que tú puedas llenar nuestro corazón, nuestra mente con tu santa escritura, tu evangelio. Y en esta hora, como siempre, nos reconocemos indignos porque sabemos que si tú no nos acompañas en este momento, difícilmente nosotros podremos entender algo, difícilmente podremos alimentarnos, difícilmente podremos, Señor, salir de acá con tu palabra en el corazón. Sabemos que hay enemigos, tú así nos lo enseñaste, tú nos enseñaste a través de esta parábola del sembrador que cuando tu palabra es abierta, es leída, Satanás busca arrebatarla de nuestro corazón. Hay personas quizás que están pasando por momentos difíciles. Las pruebas, los sufrimientos también son un factor que quita la semilla de nuestro corazón, así como también hay preocupaciones que no nos permiten poder concentrarnos en tu palabra en esta hora. Y suplicamos, Señor, misericordia, porque no podemos solos, no podemos abrir tu palabra, concentrarnos en ella sin ser distraídos o estorbados. Por eso oramos a ti, que eres el buen pastor, el sembrador, el que puede lidiar contra todos aquellos que se oponen a tu evangelio y puede permitir que a la luz de tu santa escritura podamos dar frutos que te honren y que te glorifiquen. Señor, entregamos nuestras vidas a ti y te pido tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, hermanos. Nosotros ya estamos hoy en nuestro tercero y, la verdad, último sermón de esta serie, Ovejas con olor a pastor. ¿Por qué tan breve? Porque nosotros esta serie la unimos con la anterior, que es Pastor con olor a oveja, y que tenía como propósito el poder desarrollar esta doctrina por un momento del sacerdocio de todos los creyentes, y es en eso en que hemos estado nosotros conversando. Como ustedes bien saben, ya la próxima semana, si Dios nos lo permite, tendremos la oportunidad de poder tener una escuela dominical a las 5 de la tarde, y en esa ocasión tendremos un sermón especial que es sermón en relación a la familia, y así lo vamos a hacer cada primer domingo de todo o de cada mes. Y pasado ya este primer domingo de mayo, iniciaremos una serie que nos acompañará por lo menos 2 meses, que es en la primera carta de Juan, donde vamos a hablar acerca de un concepto que es santidad. Recuerden que nuestras series están llevándose a cabo a partir de lo que nos enseña a nosotros 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que somos nosotros elegidos, que somos sacerdotes, pero que también somos santos. Y 1 de Juan nos va a ayudar a nosotros para poder explayarnos en esta nueva serie que nos va a acompañar durante el mes de mayo y el mes de junio, y que vamos a titular como Viviendo como Él vivió. Así que ya estamos preparando las imágenes y la liturgia para esta serie que nos va a apoyar en este concepto de santidad. Pero hoy nosotros trabajaremos nuestro último sermón acerca del sacerdocio de todos los creyentes, donde ustedes han podido observar de que hemos estado concentrándonos allí en algunos versos del capítulo 4 de Hebreos y en el capítulo 5, donde les comentaba yo en un principio de que esta serie se desarrolla a partir de esta doctrina que en una primera instancia Martín Lutero desarrolló, y que obviamente tenemos varios textos bíblicos que apoyan
esta idea del sacerdocio de todos los creyentes, y que en una primera instancia nosotros observamos los versículos 14 hasta el verso 16, y donde hablamos acerca de la meta del sacerdocio, que era beneficio de los demás. Luego nos enfocamos en su enfoque, valga la redundancia, y en su preocupación, donde trabajamos allí los conceptos de reconciliación y también este asunto de cómo lidiar con el pecado. Y hoy nuestra idea es trabajar estos versos 2 y 3 pensando en el espíritu o la actitud que un sacerdote, nosotros como creyentes, deberíamos tener ante nuestros hermanos y personas que nos rodean, que según el texto bíblico pueden estar extraviados debido a la ignorancia que les dirige. Y por eso la propuesta a la luz de este texto para el día de hoy es que para que nosotros podamos llevar este oficio sacerdotal, nosotros necesitamos, si realmente queremos beneficiar a los demás, si queremos ser agentes de reconciliación, si queremos nosotros de una u otra manera preocuparnos de nuestra espiritualidad y también de la iglesia, nosotros necesitamos asumir un espíritu benevolente, paciente, ante aquellos que debido a su ignorancia se extravían del camino. Así que esa va a ser como nuestra propuesta para el día de hoy. Ahora, quizás nosotros podremos preguntarnos, ¿por qué ser pacientes con aquellos que van lejos del camino de Dios? ¿Por qué ser pacientes con aquellos que son ovejas que se pierden o se alejan del rebaño? ¿Por qué deberíamos nosotros ser benevolentes? Yo creo que aquí ustedes y yo no tenemos que buscar muy lejos para encontrar una razón válida para ser pacientes y benevolentes con el pecado de otro o con el extravío de otro. Si nosotros somos capaces de mirarnos nosotros mismos, ustedes tendrán muchas razones para ser misericordiosos con otros. Ustedes y yo no somos diferentes a los demás. No importa cuánta experiencia ustedes y yo tengamos en la vida cristiana. Todos de una u otra manera nos extraviamos en el camino, nos decaemos y necesitamos que alguien nos busque, nos llame, tenga misericordia de nosotros y se compadezca. Y si alguno de ustedes piensa que es un súper creyente o que nunca se equivoca, nunca peca, nunca cae, nunca necesita de ayuda, cuidado, porque el apóstol Pablo dice que aquel que piensa que está firme, mire que no caiga. Cuidado con esta supuesta superioridad espiritual, porque no hay tal cosa. Ninguno de nosotros es tan bueno, es tan justo, es tan santo que nunca necesitemos de otros. Por eso es que vivimos en comunidad. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos las oraciones de ustedes, necesitamos las llamadas, necesitamos el acercamiento, el compañerismo, el que alguien se preocupe por mí, alguien que se preocupe por ustedes, alguien que los busque. No hay superhombres o supermujeres. Todos nos necesitamos. Y es importante que asumamos esa realidad. Porque si tú necesitas que te llamen o necesitas que oren por ti, si necesitas que alguien abra la palabra contigo, imagínate cómo otras personas también pueden estar en esa misma necesidad. Donde tú puedes ser un agente, puedes ser un sacerdote que sirve, que apoya, que ayuda, que cuida, que sana, que ora, que se preocupa de los demás. Es importante, hermanos, a la luz de esta serie que hemos estado trabajando, asumir
esta función sacerdotal de servirnos unos a otros, de ayudarnos unos a otros, independiente de la condición en la que nos encontremos o la situación en la que ustedes y yo podamos estar. Alguien escribió en una ocasión que hay una gran diferencia entre impresionarse con los males que nuestros hermanos tienen y afligirse. Hay una gran diferencia entre impresionarse con los males que nuestros hermanos padecen y afligirse. Para el primero, para poder impresionarnos, ustedes solamente necesitan de algo: imaginación. Imagínate cómo están sufriendo muchas personas, cómo la están pasando mal. Para impresionarnos solamente necesitamos imaginación, pero para afligirnos por aquello que están pasando nuestros hermanos, se necesita de un corazón. Y creo que es importante en ese sentido, ¿no? Tocarnos nuestro corazón. No sé si vuestro corazón late. No sé si el corazón que les da vida también sirve para compadecerse, para afligirse. Pareciera que muchos cristianos tienen un corazón de cartón, un corazón ahí de mentira, un dibujo, pero que no es real, que no siente, que no se aflige, que no se duele. No necesitamos solamente de imaginación. Nosotros necesitamos de corazón. Necesitamos sacerdotes, líderes, creyentes, que cuidan a otros creyentes, que tengan un corazón que se compadezca. Un corazón que se compadezca y que no solamente sea fuerte o que esté preparado para recibir cualquier noticia. En muchas ocasiones la razón de por qué los hermanos no son vulnerables ante otros hermanos es por el temor de ser juzgados, el temor de ser condenados, de ser malinterpretados, el temor de que el hermano que me está escuchando no tiene un corazón que pueda compadecerse ante la confesión de mi caída, de mi pecado. Por eso muchos llevan vidas ocultas, porque no hay un amigo en quien confiar, una amiga en quien confiar, porque hay más juicio que gracia, hay más imaginación que corazón. Y eso no es lo que nosotros vemos en la persona de Jesús. Jesús es un Salvador compasivo. Él dijo allí en Mateo capítulo 11 que todos aquellos que estaban cansados y abatidos podían encontrar descanso en Él. Su compasión fue, según lo que nos dice allí, Mateo capítulo 15, versículo 30, la que alimentó a una multitud. Es también la compasión misma de Jesús, según lo que nos comenta allí Isaías capítulo 42, verso 3, que Él ha decidido no romper con la caña quebrada ni apagar la mecha que apenas arde. Es esa compasión de Jesús también, la que al ver la multitud y al ver a un pueblo angustiado, abatido, sin pastor, la que invita a sus discípulos a orar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Compasión, misericordia, benignidad. ¿Cuánto necesitamos nosotros de eso? Para relacionarnos mutuamente. Cuando hablamos de esta verdad de poder rendir cuentas, de poder abrir el corazón con otros, ¿cuánto necesitamos, hermanos, que sean pasivos y que no solamente apunten el pecado y muestren la llaga, sino que también tengan una mano que cure
que sana, que llora con aquel que sufre, que también sufre con aquel que ha caído, que sea compasivo, que sea paciente. Necesitamos mucho nosotros de eso, estimados hermanos. Y por eso, a la luz de este texto, es importante interrogar nuestro corazón, interrogarnos a nosotros mismos. ¿Ustedes quieren ayudar? Me imagino que sí. Todos queremos servir y es necesario, hermanos. Esto no es una serie para teorizar, simplemente para guardarla y archivarla en una nube o en el canal de YouTube y repetirla cuantas veces ustedes quieran. Nosotros necesitamos de creyentes compasivos que sirvan, que cuiden, que ayuden, que puedan servir a los demás, aquellos que están en necesidad, y que puedan ser un amigo que tiene misericordia ante la caída de otro amigo, de otro hermano. Por eso, en este tiempo yo quisiera que pudiéramos nosotros interrogar nuestro corazón y preguntarnos, ¿qué tan compasivos somos? ¿Qué tan compasivos somos? ¿Qué cosas hemos hecho esta última semana a causa de la compasión? ¿Cómo la compasión nos ha movido a hacer esto o a hacer esto otro, a llamar a un hermano, a orar por un hermano, a buscar a un hermano que hace tiempo no viene a la iglesia, o tal vez de alguna manera mostrar cariño o afecto? ¿Cómo cambiaría nuestro servicio, nuestro ministerio, si estuviera más empapado de compasión? Y según el versículo 2, un sacerdote debe ser una persona compasiva, manifestado a través de la paciencia, la benignidad, la comprensión. Miren ustedes allí el verso 2. Eso es lo que el texto en primera instancia nos dice, que un sacerdote debe tratar con paciencia, debe obrar con paciencia. Y la razón de esto es que, según el mismo verso 2, el sacerdote está sujeto, o literalmente está rodeado de debilidad. Es decir, está limitado por sus propias debilidades. Él entiende que no es superior. Y por eso es que al mostrar compasión, en lo que está clamando también es recibir compasión cuando le toque el momento de caer y de solicitar ayuda y de solicitar compasión. La razón de por qué nosotros deberíamos ser pacientes con aquellos que caen, que ofenden, que caen una y otra vez, es que nosotros nos vemos en los errores de los demás. Nos vemos también cayendo en los pecados de los demás. Porque igual que los demás, nosotros estamos limitados por las mismas debilidades. Y por eso aquí hay que evitar dos grandes errores que comúnmente cometemos cuando tratamos con el pecado. Por una parte, ustedes y yo podemos asumir una actitud estoica indiferente, donde al observar el pecado de los demás, lo que yo hago simplemente es minimizar. Minimizar. No es importante, no te preocupes, relájate y así por delante. O por el otro lado, exasperarnos, debido a que nosotros de una u otra manera nos sentimos ofendidos e indignados y por lo tanto actuamos con ira y con arrogancia. Sin embargo, el Hijo de Dios, al evitar estos dos extremos, Él debería ser paciente. Paciente. La Biblia de Jerusalén habla de comprensivo. Hay algunos que traducen esto también como benigno. De hecho, este concepto de paciente aquí en Hebreos capítulo 2 es único en el Nuevo Testamento. Y algunos comentaristas hacen mención de que esta palabra
que se utiliza en este texto está compuesta por dos grandes términos. La primera de ellas es común a lo que nosotros entendemos por emociones o sentimientos. Y la segunda palabra que compone este concepto paciente es común a lo que nosotros entendemos por medida o metro. Por lo tanto, cuando nosotros unimos sentimientos, emociones, junto al segundo concepto, medida o metro, lo que el texto está intentando mostrarnos de que tú y yo, al enfrentar el pecado de otros, debemos hacerlo con una pasión medida, es decir, con autocontrol. No debemos ser impulsivos, sino más bien tú y yo ante el pecado debemos ser moderados, porque un día a nosotros también nos tocará estar en ese lugar. Y como bien la Escritura dice, así como nosotros obramos, juzgamos, seremos también juzgados. Y hay que ser muy cuidadoso en ese sentido, hermanos. Ustedes y yo debemos obrar con moderación. Y debemos de alguna manera asumir esta actitud de Isaías. Es interesante cuando ustedes miran Isaías capítulo 6, versículo 5, y ven allí a Isaías ante el trono celestial. Y él se da cuenta de que está perdido. Y él está perdido por dos grandes razones. Primero, porque vive en un mundo de personas con labios inmundos. Pero también él es consciente de que él mismo es una persona de labios inmundos. No es que los demás tengan un problema. Todos nosotros tenemos un problema. Todos enfrentamos el pecado y somos atacados por el pecado y luchamos con el pecado. Muchos de nosotros seguimos siendo niños que siguen bebiendo leche en lugar de ya de poder ingerir comida sólida. Muchos de nosotros tenemos un sinnúmero de debilidades. Y por esa razón es que ustedes y yo, al tratar con el pecado de los demás, no es la arrogancia ni el orgullo lo que debería caracterizarnos, sino más bien la paciencia. La paciencia, la moderación. Porque como dice las Escrituras, es mejor, dice allí Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. Y por otra parte también, Hebreos capítulo 10, versículo 36, comenta de que para que tú puedas ver el fruto de tu trabajo, para que puedas ver tú el cumplimiento de las promesas de Dios, tú tienes que perseverar. Tienes que ser como un agricultor que trata con la tierra con paciencia hasta que llegue el momento en que éste genere su fruto. Para todo nosotros necesitamos ser pacientes, y más todavía aquellos que ayudan y que buscan servir a los demás con la palabra, con el amor, con la iglesia y con el evangelio. Todo involucra paciencia. Y esa es la actitud que ustedes y yo deberíamos tener. No la actitud de Juan y de Santiago, que al verse rechazado por los samaritanos querían tirar fuego a la ciudad, lo cual allí Jesús mismo los reprendió. No, no es ese el espíritu que ustedes y yo deberíamos tener. Al enfrentar el pecado, nosotros debemos ser como nuestro Padre que está en el cielo, que no da
una piedra o una serpiente, sino pan, y que permite que el sol pueda salir ante buenos y ante malos, ante personas que lo merecen y quizás personas que incluso no lo merecen. ¿Por qué? Porque Él es paciente, paciente esperando que todos puedan arrepentirse. ¿No están ustedes, hermanos, eso? ¿Cómo queremos servir? ¿Cómo queremos llevar a cabo nuestro servicio hacia nuestro prójimo si carecemos de dicho espíritu? Si carecemos de dicha actitud. Una actitud arrogante habla de una miopía en nosotros, tremenda. Cuando tú y yo somos muy duros, es porque quizás, lamentablemente, tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Y no somos capaces, en ese sentido, de poder, en primer lugar, darnos cuenta de nuestras propias faltas. Porque eso es lo que hace que ustedes y yo nos exasperemos o hagamos cosas de manera arrebatada, cuando la verdad no es esa la actitud que deberíamos asumir según el texto, sino un espíritu benigno, paciente. Entonces, noten ustedes, esa es la primera idea que podemos nosotros desprender de este pasaje. El espíritu, la actitud que nosotros deberíamos tener al llevar a cabo este oficio sacerdotal, según Hebreos, a la luz de la actitud misma que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, era llevar a cabo su labor con paciencia. Pero también es interesante notar aquí en este pasaje, o es interesante hacerse la pregunta, ¿con quién nosotros deberíamos ser pacientes? ¿Con quién nosotros, o el sacerdocio debería ser paciente? Si ustedes miran de ahí, el versículo 2, el mismo texto nos hace mención de que esta actitud debería ser contra aquellos que son ignorantes y extraviados. Noten ustedes ahí ese pasaje. Ignorantes y extraviados. Hay un comentarista conocido que es F.F. Bruce. F.F. Bruce hace un comentario bien interesante con respecto a estos dos términos. Él dice de que nosotros deberíamos considerar estos dos conceptos de ignorantes y extraviados como un andiadis. ¿Qué es lo que significa este concepto? Este concepto significa que estos dos términos, tanto ignorante como extraviado, solamente intentan definir un concepto, es decir, una persona que ha sido extraviada por causa de su ignorancia. Esa es la gran idea. Es decir, las personas con las cuales uno debe ser paciente, según este pasaje, no son con aquellos que son rebeldes, no son con aquellos que son tercos, no son con aquellos que deliberadamente pecan, sino que aquellos que se extravían a causa de su ignorancia. Es para ellos que, según el libro de Números, capítulo 15, versículos 29 y 30, es que Dios generó estas clases de ofrenda que se plantean aquí en Hebreos capítulo 5. Pero no es así para aquellos que son rebeldes contumaces, aquellos que solamente por llevar la contra desean vivir como les place. No es eso lo que el texto nos está diciendo. Frente a aquellos que deliberadamente pecan, no es la paciencia la que nosotros deberíamos asumir como actitud, sino más bien, por amor al Evangelio, nosotros deberíamos confrontar el pecado y mostrar que está viviendo en pecado y que esto es una ofensa a Dios y una ofensa al Evangelio. Por tanto, hay una gran diferencia en ser paciente con aquellos que ignoran cómo proceder y cómo vivir, en contraste a aquellos que
deliberadamente, voluntariamente, hacen el mal. Mi madre tenía una expresión que hoy día quizás puede ser un poco ofensivo para nuestros oídos tan sensibles, pero ella decía lo siguiente: al tonto hay que ayudarlo, al porfiado hay que dejarlo. Haciendo esa diferencia de que hay personas que les cuesta más entender algunas cosas. Hay ideas que no son tan fáciles, pero aquellos que entienden, pero que siguen por el mismo rumbo, que enfrenten las consecuencias, que asuman las consecuencias. Nosotros no deseamos eso para ninguno de nuestros hermanos, pero somos conscientes de que muchos de nosotros podemos pecar de manera deliberada. Y eso es sencillamente porque nos falta temor de Dios. La Escritura debería producir temor en nuestro corazón, porque estamos ofendiendo no a un pastor o a un líder, no a una iglesia, sino a un Dios santo. No vayamos por ese camino de la rebeldía. No asumamos esa actitud de la terquedad. Alguien dijo que la terquedad es la energía del necio. El camino del necio es un camino doloroso, triste. Es un camino que solamente trae dolor y tristeza. Y en las Escrituras hay muchos ejemplos de eso. Jesús, por ejemplo, hablaba de su pueblo Israel como un pueblo que tenía un corazón engordado, ojos cerrados, oídos tapados, y que por esa razón ellos lo que sufrían era juicio. Porque ellos no consideraban la palabra de Dios. Pablo, cuando habla allí en Romanos capítulo 1, frente a un mundo gentil que conocía a Dios, su gran juicio contra ellos era que ellos, conociendo a Dios, no lo glorificaron, no le dieron gracia, no lo tomaron en cuenta. Y a causa de eso, sufrieron las consecuencias. Segunda de Pedro habla de personas que voluntariamente quisieron hacerse ignorantes. Hermanos, amigos, ese no es el camino. No es el camino. Ese camino es un camino de perdición. Ese es un camino del impío. Y todos nosotros sabemos hacia dónde conduce ese camino. Ese camino conduce hacia el infierno. Ese camino no conduce hacia una vida plena. Ese camino conduce hacia el dolor. Puede ser posible que tú creas que ahora lo estás pasando muy bien y no estás sufriendo ninguna clase de consecuencia a causa de tu rebeldía. Pero eso no será para siempre. Este mundo no durará para siempre. No siempre te saldrás con la tuya. No asumas ese camino de rebeldía. No seas porfiado, no seas terco. Al contrario, asume un corazón sumiso. Condúcete por el camino de la misericordia. Arrepiéntete de tus pecados. Dice la Escritura que si nosotros nos arrepentimos, alcanzaremos misericordia. Si nosotros asumimos una actitud humilde, Dios nos dará gracia y no nos rechazará como a los orgullosos. Por eso, la paciencia es para aquellos que, siendo ignorantes, se han extraviado, no para aquellos que obran tercamente, porfiadamente. La ignorancia en la Biblia nunca ha sido un beneficio, por si acaso. Yo ya he escuchado a algunos hermanos que dicen, es preferible esta actitud ignorante porque menos responsabilidad tengo y así por delante. Ese no es el camino. El camino del simple, según Proverbios, es un camino súper triste.
Obviamente, genera responsabilidad, pero el camino de la ignorancia nunca ha sido una excusa para faltar a su responsabilidad. Hay un texto muy interesante en el libro de los Hechos, donde Pedro le habla a los fariseos y él les dice: yo sé que por ignorancia ustedes han entregado a Jesús, pero al siguiente texto, de inmediato Pedro les dice: arrepiéntanse para que puedan encontrar refrigerio en Dios. ¿Noten ustedes? Por una parte, Pedro dice: sé que son ignorantes. Pero por otra parte dice: arrepiéntanse, porque la ignorancia no los excusa de sus maldades. La ignorancia no es un camino que ustedes y yo debiéramos desear. No es un camino. Menos para un creyente que busca conducirse por medio de la verdad. Ni la ignorancia, ni la terquedad. Ese no es nuestro camino. Hay una historia de 15 hombres, 15 peruanos, dice la historia, ¿ya? No la inventé yo, la leí, por si acaso. Habían 15 peruanos que vivían cómodamente en la Ciudad de México, cuenta la historia. Y cada semana ellos iban a los bancos y agencias a enviar dólares a su familia que vivían en el Perú. Las familias recibían esos dólares y aliviaban con ello su situación económica. Pero estos 15 peruanos no eran comerciantes, no eran financieros ni profesionales de la ciencia o de la cultura o del arte. Estos 15 peruanos, todos ellos eran asaltantes de banco. Durante 2 años habían asaltado más de 10 bancos. Y cuando ellos fueron, digámoslo así, sorprendidos, cuando ellos fueron arrestados, ellos dijeron: todo esto nosotros lo hicimos por nuestras familias, porque estaban pasando necesidad. Sin embargo, como ustedes bien saben, ¿cierto?, los policías no tomaron en cuenta ninguna de sus excusas. Habían allí tal vez motivos buenos, entre comillas. Ellos querían ayudar a sus familias. Y de hecho hay mucha gente que sale de su país para poder llevar a cabo esa misma noble acción: ayudar, cuidar, velar. Pero esos buenos deseos siempre deben ser sustentados por una regla que va más allá de su propia motivación, es decir, escritura. La manera en que ellos se comportaron fue una manera necia y sufrieron las consecuencias. Tuvieron mucho tiempo para poder cambiar de rumbo, buscar otras formas de poder ayudar a sus familias, pero no lo hicieron. Ellos siguieron el camino del necio. Y Proverbios dice que el necio piensa, el necio cree que su propio camino es el mejor, es bueno a sus ojos. Pero la Escritura dice que dicho camino es un camino de muerte, de destrucción. Nuevamente, hermanos míos, ese camino no es el que ustedes y yo deberíamos tomar. No seamos necios. No asumamos de que porque tal vez tenemos buenas motivaciones, Dios tendrá misericordia con nosotros. No es el camino del necio el que tú y yo debemos llevar a cabo, ni tampoco el camino del ignorante. No es
la forma en que ustedes y yo deberíamos vivir. La forma en que ustedes y yo deberíamos vivir es como Jesús. Pero ese es tema para la siguiente serie, cuando estemos estudiando 1 de Juan. Pero esa es la forma en que ustedes y yo deberíamos vivir, como Jesús. No obstante, es verdad, todos nosotros fallamos, todos nosotros caemos, todos nosotros necesitamos de una mano ayuda, de una mano que nos aguante, nos cuide, nos levante, que sea paciente, que nos ayude cuando estemos necesitados. Y esa mano puede ser la tuya. Esa mano puede ser la mía. Esa mano es la mano de un sacerdote que entiende que su mayor función es beneficiar a los demás, que entiende que su mayor llamado es buscar reconciliar su vida, la vida de los demás, con Dios y con la del prójimo, que entiende de que su mayor problema es el pecado, pero que su único Salvador, su verdadero Salvador, es Cristo nuestro Señor. Nosotros entendemos que Él es nuestro gran sumo sacerdote y que Él, en su paciencia, descendió a este mundo para morir en una cruz por nosotros, para que dejemos de ser ignorantes, para que dejemos de ser tercos y para que podamos, en lugar de ir por el camino de la terquedad o de la ignorancia, asumamos un camino de servicio, entendiendo nuestras propias debilidades, para que de esa forma tengamos paciencia con los demás y seamos benignos con los demás, pero también obremos conforme a la verdad, por amor al Evangelio, por amor a Cristo. Yo espero, estimados hermanos, que esta serie que, reitero, concluye hoy y que ha intentado llevarnos a nosotros a pensar en lo mucho que podemos servir a los demás, sin la necesidad de tener un cargo, sin ser parte necesariamente de un ministerio, sino siendo creyentes, porque siendo creyentes, cada uno de nosotros somos sacerdotes para los demás. Disponga de cada energía, fuerza en nosotros, un corazón dispuesto para ayudar, cuidar, bendecir a la iglesia. Todos nosotros podemos participar en eso, cada uno de nosotros, sin la necesidad de tener grandes estudios teológicos, sin la necesidad de tener grandes talentos, solamente asumiendo este oficio sacerdotal. Yo espero en el Señor que ustedes y yo podamos llevar a cabo ese oficio sacerdotal de aquí hacia adelante. Vamos a orar. Señor, en esta hora yo quiero pedirte, Señor, que tú puedas bendecirnos con un espíritu benigno, un espíritu paciente, un espíritu que tenga compasión, Señor, de aquel que sufre y del que eso duele. No queremos nosotros ser indiferentes ante nuestras propias debilidades, así como tampoco hacia las debilidades de nuestro prójimo y de nuestros hermanos. Al contrario, queremos obrar con misericordia como tú obraste con misericordia hacia nosotros. Nosotros deseamos, Señor, que tú transformes nuestro corazón y que seamos hermanos que se tratan con amor, que se tratan con paciencia y que son capaces de poder ser comprensivos ante la caída y el pecado de otros. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón pastoral, un corazón como el tuyo, que cuida, que sana, que repara, que acompaña. ¿Cuánto necesitamos, Señor, de creyentes más misericordiosos, que comparten de la misericordia recibida por ti
hacia aquellos que hoy sufren. Pero a la misma vez también, Señor, te pido que tú nos apartes del camino del ignorante, que nos apartes, Señor, del camino del terco, que no pequemos, Señor, aprovechándonos de tu paciencia, sino que haya en nosotros, Señor, un sentir de arrepentirnos, de cambiar de rumbo, de entender de que vamos mal encaminados y que necesitamos urgentemente de tu gracia. Es solamente tu gracia la que nos cambia, es solamente tu gracia la que nos transforma. Y yo te pido, Señor, que tú apartes a aquellos que están viviendo en pecado, que tú, Señor, los lleves a vivir vidas más santas y que se alejen del mal y que sean misericordiosos con aquellos que han caído y que están hoy día en necesidad. Señor, compadécete, ten misericordia de tu iglesia y permítenos, Señor, vivir conforme a tu precioso evangelio. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.